de la famosa todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. ¡Maíz con coco! ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules y la famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y la famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una dedicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate la famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y la famosa, lo más natural. Buenas noches. En nuestra accidentada vida histórica, en los umbrales del año de 1916, en Heliotropos, el destacado y eminente ciudadano don Américo Lugo señaló que no había que forjarse ilusión sobre el valor moral del pueblo dominicano. Frase lapidaria que luego recogería Colpito Pérez Cabral al iniciar su emblemática obra, La Comunidad Mulata. ¿Y por qué Francisco Carvajal Hijo empieza esta noche ante el país evocando esa frase de Américo Lugo? Simplemente para plasmar y tomar como punto de partida en qué consiste mi diferencia fundamental ante el país con ciertos elementos de la sociedad civil, lo que eufemísticamente se denomina sociedad civil. Hay una de las virtudes cívicas y morales que ya se encuentra desheredada tanto de la escuela pública como de la escuela privada, que es el sentimiento de la gratitud, el sentimiento, diríase, como decía a doña Cecilia García, siendo apenas una joven que iniciaba en la televisión dominicana, en aquellos escenarios de Nosotros a las 8, una mujer que, como él decía, parecía una musa griega descendiendo del Olimpo, cuando le decía a doña Cecilia García, mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, que en el árbol que no crece la gratitud, no puede crecer ninguna otra virtud. Uno tiene a diario, señores, en la vida pública nacional, que revestirse de paciencia para las personas que, como yo, hemos tenido un criterio independiente en la actividad política y sobre todo como nos hemos mantenido humildemente al margen de los beneficios que otorga el Estado dominicano. A la ascensión política del Partido de la Liberación Dominicana y al ver la recomposición de firmas de abogados en República Dominicana, que fue un modelo que trajo y creó el amigo de infancia y compañero de travesuras desde la niñez de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, como lo fue don Luisito Heredia Bonetti. En República Dominicana, hoy día, uno tiene que revestirse, como reitero,
de la paciencia, porque en la opinión pública nacional y sobre todo en esta etapa evolutiva en que se encuentra la sociedad dominicana, al arribar a la conducción de los destinos nacionales, don Luis Abinader, ha habido un cambio, ha habido una paningerencia, como muchas veces yo señalo en televisión. Pero en la sociedad, y es mi análisis desde el punto de vista histórico y sociológico, lo que obviamente se ha producido es un proceso de evolución histórica en la apertura y la democracia en muchos estamentos de la sociedad, a pesar del esfuerzo de don Luis Abinader de producir un cambio cuando elimina por primera vez de manera formal el culto a la personalidad que venía desde la propia fundación de la República Dominicana. Yo siempre he mantenido una tesis y la plasmé en mi cuenta de mis redes sociales, de una conversación siendo apenas un jovencito que fui testigo del entonces presidente de la República, el doctor Joaquín Balaguer, mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez y el general Luis María Pérez Bello, que siempre lo acompañaba de manera silente al poeta Balaguer en la detentación del poder político en la República Dominicana. Y en esa conversación, cuando mi padre era la figura número uno del país, de acuerdo al criterio de un periodista tan acabado como Bonaparte Gotro Piñeiro, a la sazón director de la revista, de las publicaciones ahora, la revista Ahora, donde eligió a mi padre como la personalidad del año de República Dominicana, en el año correspondiente al año 1988, 89 y 90. Y por eso el doctor Balaguer le hizo esa invitación para conversar con él sobre muchos temas que él había puesto en boga, como el fenómeno Bollón en la televisión dominicana, que lo definió de manera magistral, un guía intelectual de varias generaciones de dominicanos, como fue el prevíspero Oscar Doble Toledano, considerado como uno de los dominicanos más cultos y acabados que hemos tenido en toda nuestra actividad histórica. Y por eso mi padre decía que ese artículo Borges, Democracia y Bollón, escrito por el padre Doble Toledano, inspirado en su participación en los diversos medios de comunicación del país, en el aspecto espiritual constituía para él un título, un segundo título de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo del año de 1953, donde se graduó junto a Hugo Tolentino Dit, junto a Bernardo Fernández Pichardo, junto al autor del libro más exitoso que ha habido en la apertura y la democracia, como es Trujillo, temidos, queridos y amados por otros, de Hans Paul Wieser Delgado, compañero de promoción de Rafaelito Molina Morillo, del estriumbiro Ramón Cáceres Troncoso, de Juvenal Lagrange, de Adriano Altañán Uribe Silva. Y entonces, en esos escenarios mi padre decía siempre que ese artículo del padre Doble era una especie de título académico que él recibía por segunda vez, ya entrando a la sociedad dominicana en la plena posmodernidad. Entonces, ya volviendo al tema central, del cual nos hemos alejado momentáneamente de manera tangencial, para robustecer la importancia de ese diálogo, del cual yo fui testigo silente entre mi padre y el doctor Balaguer, detentando aún la conducción de los destinos nacionales. El doctor Balaguer le hablaba de los procesos judiciales, hablaba y le recordaba el proceso, aunque él no estaba presente porque estaba en su exilio, que fue precisamente lo que originó la famosa obra Desde la sangre de la noche del 30 de mayo
a la tarde del 24 de abril del año de 1965, uno de los libros de ensayo más lúcidos que nos da una visión de ese periodo de nuestra historia, escrito por el poeta Balaguer, pero como a pesar de él estar fuera, le llegaron esos oídos allá, las repercusiones del juicio a las hermanas Mirabal, a los ejecutores de las hermanas Mirabal, en la cual, como vimos la semana pasada en una foto emblemática, constituyeron los abogados de la parte civil constituida, mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, el maestro Héctor Sánchez Morcelo, Ramón Pina Acevedo y Miguel Alcalde Vázquez Fernández, y mi tío de la vida, Rafael Eduardo Valera Benítez, fiscal con jurisdicción nacional, en ese proceso sobre el cual el doctor Balaguer esa noche le hizo múltiples preguntas. Y entre las conclusiones que se llegó esa noche es que el doctor Balaguer le había señalado a mi padre que había sido precisamente, no diría, no me recuerdo con exactitud el vocablo, pero que estaba arrepentido de haber iniciado ante el país una serie de procesos judiciales en contra de los funcionarios del antiguo gobierno que encabezó el destacado abogado y civilista dominicano, don Salvador Jorge Blanco, y quien precisamente frente a mi familia ha tenido uno de los gestos más trascendentes que hemos podido recibir durante la boda de la hija de Manuel Ramón Morel Celda, que se molestó de la primera fila de la iglesia y se trasladó siendo presidente electo de la República hacia el fondo de la capilla a saludar a mi madre. Nosotros siempre le agradecemos ese gesto al doctor Jorge Blanco. Y recuerdo con mucha lucidez la salida del doctor Jorge Blanco de la tentación del poder político, porque veo mucha similitud en el ambiente social, en el ambiente que se da en la sociedad dominicana y sobre todo con amplitud, porque las redes sociales en República Dominicana han tenido una marcada incidencia en la posmodernidad. Diría que son decisorias y han desplazado a los medios tradicionales de comunicación en la República Dominicana. Francisco Carvajal, hijo, frente al país, y una idea que yo plasmé en Twitter, yo creo, al margen del aspecto probatorio, al margen de la idea de una conciencia crítica depurada, porque nosotros los dominicanos, lamentablemente, y ha sido un común denominador, como dice el Víctor Medina Benet, y como lo señalaba reiteradamente mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, tendemos a adular o a detractar. Y cuando ha salido un gobierno recientemente, ahora la moda es detractar. Todo lo que hizo ese gobierno, todo eso es corrupción, todo lo que se hizo bajo el esquema de la corrupción, y obviamente eso no es mi competencia de atribución, ni es mi calidad para determinar ante el país la veracidad o la falsedad de dichas afirmaciones. Pero me produce mucha indignación, me produce un profundo escozor, me provoca un profundo dolor a mi pasta humana cuando veo la traición de gente que fueron beneficiarios materiales. Es como los que asesinaron a Trujillo, lo de la noche del 30 de mayo del año de 1961. Mucha gente en este país no entiende, ni entenderá nunca el significado y por qué Danfis Trujillo Martínez, en compañía de Pirulo Sánchez de Dubirosa y de Pechito León Esteve, tomó esa decisión el 18 de mayo de 1961 en la Hacienda María. Mucha gente no entenderá. Pasarán los años y llegarán los nuevos historiadores de las nuevas generaciones de dominicanos y todavía eso levantará muchas pasiones porque no se comprenderá ni se entenderá, porque precisamente
los que ejecutaron a Rafael Leónidas Trujillo Molina, en su esencia, sin disminuir la heroicidad de ir allá a la avenida a enfrentarse con el hombre a quien los dominicanos llamaban el jefe, sin disminuirle su heroicidad, como digo, en la historia contemporánea nacional. Obviamente los que asesinaron a Trujillo fueron grandes beneficiarios materiales de él. Y yo tengo la prueba. Yo no soy historiador, ni tengo que cuidarme, ni tengo que hablar en parábola, ni tengo que hablar en doble sentido, como utilizan muchos historiadores y muchos taimados para estar dirías, en concordancia con todos los estamentos de la sociedad. En Francisco Carvajal Hijo no van a encontrar esa actitud partiendo de las enseñanzas primarias de mis progenitores biológicos y espirituales. Yo asumo ante el país la responsabilidad que sea necesaria. Por ejemplo, voy a tomar como punto de partida unas declaraciones. Y yo precisamente esta semana que llamé a mi amigo Radamés Jiménez Peña y hablaba de la importancia que tuvo las dos primeras administraciones de don Leonel Fernández Reina, que duplicó el Producto Interno Bruto de la República Dominicana en medio de una crisis financiera internacional, donde precisamente fue una hazaña que el perínclito varón de San Cristóbal no la logró en su dilatada vida pública de 31 años en la conducción de los destinos nacionales. Y yo le decía a mi amigo Radamés Jiménez Peña, con quien me une una gran amistad, al margen de la posición política o de las posiciones jurídicas e históricas que Francisco Carvajal Hijo adopte en este cenáculo histórico, que era una de las grandes hazañas que se había logrado en la historia del desarrollo económico y social de la República Dominicana bajo la administración de don Leonel Fernández Reina. Pero al hacer el arma, yo no puedo permitir ante el país que, por ejemplo, una persona, y luego de yo haber recibido esas enseñanzas directas, de esa conversación de un personaje del siglo XX dominicano, como fue el doctor Balaguer, junto con mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, en esa conversación donde el doctor Balaguer, al final de cuentas, lo que hizo como una especie de acto de contención es que la figura de los presidentes tienen que respetarse en la apertura y la democracia, esa es la esencia. Y entonces yo no puedo permitir que un bandido como Johnny Ventura, que ataque a Danilo Medina Sánchez de la manera virulenta en que lo hizo. No lo debo permitir yo, ni lo debe permitir Leonel Fernández Reina, del cual forma parte de sus áulicos. ¿Y por qué Francisco Carvajal Hijo parte de esa tesis? Porque, como yo le decía a Radamés Jiménez, el país, cuando usted está en la detentación del poder político, no le caben los lambones. Pero cuando cesa, inmediatamente todo el mundo comienza a caerle arriba y a pisotearlo, inclusive las personas que han recibido grandes beneficios materiales. Johnny Ventura tiene el mérito frente a la historia contemporánea nacional, según la tradición oral y según el criterio del licenciado Héctor Sánchez Morcelo y de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, de ser el dominicano que más cheques sin provisión de fondo ha emitido en la apertura y la democracia. Entonces, don Luis Abinader y los estrategas que están tratando de lanzar en los linderos universales esta isla para que tenga este hábitat geográfico, la importancia con sus credenciales históricos en el mercado turístico, no buscaron a Johnny Ventura para hacer ese comercial de marca país.
buscaron a Juan Luis Guerra, porque Juan Luis depende de lo más puro. Johnny Ventura fue capaz de traicionar a la propia familia de Peña Gómez cuando ese importante líder político, ya casi moribundo, se lanzó a la candidatura a síndico de la capital y lo puso a él como candidato, y al fin de cuentas lo traicionó a todo el mundo. Johnny Ventura, a ese tipo de personas en este país hay que combatirla, porque el hombre tiene que cultivar la gratitud y ser coherente. Y yo, sin haberme beneficiado con ningún trabajo, sin haberme sido como abogado, haber recibido ninguna contratación del Estado, de las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana, por eso hablo con la autoridad moral ante el país de que soy acreedor por ese hecho concreto y específico, porque no he sido beneficiario de ningún contrato, ni de la administración de don Hipólito, de don Leonel, de don Danilo y de todas las figuras cimeras de la sociedad. Pero aquí hay un grupo de gente que son traicioneros, que son rapaces con el erario público y quieren pintarse ante el país como los estandartes, como los paradigmas de las virtudes cívicas y morales que solamente encontramos en un eminente ciudadano como fue don Américo Lugo. Quieren pintarse a través de la sociedad civil de que ellos son los paradigmas nuevos de la sociedad, cuando en el fondo son personas que lo que han hecho es enriquecerse con grandes contratos onerosos del pago de la profesión liberal de abogados en la República Dominicana y que han sido beneficiarios por diversos gobiernos, por la administración de don Hipólito Mejía Domínguez, por la administración de don Leonel Fernández Reina y por la administración de don Lalino Medina Sánchez, y hasta han continuado pegados de la teta de la vaca nacional con la actual administración de don Luis Aminadel. Son gente que tienen el mismo complejo de los Cáceres Troncoso, que se creyeron que por ser descendientes de Pipí tienen que tener una cuota de la teta de la vaca nacional. Y en este país hay que desmistificar esos mitos y esas fábulas. Y Francisco Carvajal Hijo siempre estará ante el país de frente combatiendo esos grupos, porque tengo la capacidad, y como le decía mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, a Freddy Veras Goico, en ese programa que se ha hecho viral en las redes sociales y que tiene más de 100,000 visitas en menos de un mes, que rescató mi hijo Daniel José Carvajal Curi, decía mi papá Freddy Veras Goico: Freddy, hablo ante el país con los credenciales y la fuerza moral que, si es necesario, me da ir y defecar y untarle mi heces fecales a quien sea necesario en este país, porque nadie tiene los credenciales que yo presento ante el país de coherencia y de integridad. Entonces, aquí hay mucha gente de la sociedad civil que viven hablando y trazando pautas, pero que en el fondo son grandes beneficiarios del Estado Dominicano. Hay un abogado que fue y le dijo a don Héctor Valdés Arbizu, cuando se iniciaron los procesos judiciales contra Ramoncito Báez, fue y le dijo al gobernador del Banco Central que él se prestaba como abogado para servirle, porque necesitaba un miembro destacado de la sociedad civil para poder luchar contra el poder económico y social que había sembrado Ramoncito Báez en la sociedad, y que él necesitaba tener el apoyo de la sociedad civil. Y si yo le digo a ustedes cuánto terminaron cobrándole esa gente al Estado Dominicano en dólares, ustedes se caen para atrás. Por eso que yo digo que todos esos grupos de la sociedad civil, con excepción de Sonería, son sepulcros blanqueados. Y Francisco Carvajal Hijo le ha hecho la advertencia formal en Twitter a don Leonel Fernández Reina, a quien admiro y respeto porque ha sabido colocar en el espacio y en el tiempo, en su justo lugar, la memoria de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez,
y siempre has tenido mucha distinción hacia el suscrito sin yo recibir ningún tipo de beneficio material de sus diversas administraciones de la cosa pública. Aquí hay que respetar también a don Hipólito Mejía Domínguez, que don Hipólito, un hombre que viene de una figura como don Antonio Guzmán, que se formó y un liderazgo hizo y le tocó una época difícil en la sociedad precisamente porque en ese contexto de la historia dominicana, y la historia no es una casualidad, ni es un juego, ni es un azar, y es muy fácil venir ahora a un programa de televisión a hacer ejercicios teóricos y elucubraciones de ideas, sin realmente partir de un hecho concreto, que es que la vida se nutre de sus realidades. Y don Hipólito Mejía Domínguez permitió en un momento determinado de su vida política y su administración de que figuras de la sociedad civil se le cobijaran y se le metieran ahí y le dijeran que por un asunto de estrategia y hacer más competitiva la economía dominicana con respecto a la instalación de las zonas francas debía deslizar la prima del dólar, y don Hipólito se llevó de esos grupos de tigres y dejó de deslizar así la prima del dólar, y cuando terminó en el año 2004, todos desfilaban todas las mañanas por el programa del extinto don César Medina a hablar en contra de Hipólito Mejía, después que don Hipólito lo había hecho rico y le había hecho muchísimos favores materiales a todos ellos. Y así está sucediendo en la actualidad con don Danilo Medina Sánchez. Esos mismos miembros de la sociedad civil que consiguieron grandes contratos en el ejercicio de la profesión liberal de abogado, han iniciado una campaña en contra de él, a lo cual yo no me opongo, porque ellos tienen derecho a plantear sus ideas y conceptos frente al país. Pero yo quiero, con ese aval que me da el conocimiento de la historia dominicana y haber hecho una maestría junto al dominicano que más conocía la sociedad dominicana, como fue el doctor Francisco Carvajal Martínez, de acuerdo al criterio del periodista más importante que se ha dado en el siglo XX dominicano, como fue don Rafael Herrera Cabral. Todo lo que viene después sobra y reabunda en la sociedad. Y donde yo quiero advertir a don Luis Abinader, que es un hombre joven, que es un hombre decente, que es un hombre serio, que por primera vez, como reitero, se ha producido una verdadera palingenencia al hacer un cambio en el culto a la personalidad. Es un hombre asequible, es un hombre serio, aunque tiene en su gobierno mucha gente seria, mucha gente honesta, y hay muchos también que no duermen, que las manos le pican, esperando su turno al bate, pero don Luis ha mantenido una conducta vertical y rectilínea, lo cual ha impedido, y parece que realmente por primera vez vamos a darnos cuenta que la actividad política como medio de movilidad social de la pequeña burguesía, como lo describe magistralmente el profesor Bosch en Composición Social Dominicana, parece que va a haber un verdadero cambio ahora, pero en ese cambio tenemos que hacer las cosas bien. Se habla y se grima ante el país con el nombramiento de dos figuras ante el Ministerio Público, pero mucha gente no se pregunta cuáles son las razones o circunstancias que por primera vez en la historia del Poder Judicial se nombren dos procuradoras generales de la República al mismo tiempo. Estudien las razones o las causas ocultas que no se ven, que son 10 veces más decisorias que las que se ven, y es precisamente por una de ellas tratar de hacerle un favor
a un miembro destacado de la sociedad civil, una persona, esa magistrada, una persona honorable y seria, y por tratarle de hacer un favor a uno de esos de la sociedad civil, los norteamericanos le interceptaron una llamada telefónica a un juez de inferior jerarquía cuando se desempeñaba como magistrada de la Suprema Corte de Justicia. Entonces al país hay que decirle las cosas como son. Y en ese momento, ese abogado de la sociedad civil, a la cual ella le hacía el favor, no se molestó en ningún momento en salir a defenderla ante la opinión pública nacional. Y yo lo que quiero, que don Luis Abinader tenga éxito en su gestión, en la conducción de los destinos nacionales, porque el éxito de él es el éxito de todos nosotros. Y en República Dominicana, en la historia del desarrollo social y económico, se da, como yo he señalado muchas veces, una distribución geográfica de la pobreza entre las dos naciones que conforman la isla del Español. Y tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros no podemos perder el tiempo en querellas cotidianas, en cosas superficiales. Este país tiene muchos problemas trascendentes que enfrentar. Estamos en medio de una pandemia que nosotros, por un proceso de esos mismos teóricos que se ponen en boga en la sociedad cíclicamente, cambiamos el esquema de la economía dominicana, de una economía eminentemente agrícola y productora y exportadora de café, de cacao, de azúcar, nos transformamos en una economía de servicio, de zona franca y de turismo, y fíjense ahora mismo cómo no ha cogido la pandemia. Por eso siempre hay que ir a la posición ecléctica, a la posición intermedia. Y esas mismas personas que cambiaron el esquema desde la Fundación Economía y Desarrollo, hoy día lo que están envueltos en muchos escándalos judiciales, que a eso se deben de trancarlo, porque esos forman parte de gente que han hecho mucho daño a este país, como es el economista Andy Daguaj. Ese sí debía de estar preso. Entonces, ese es mi disgusto con la sociedad civil. Yo no le envidio a nadie que nadie tenga éxito, que nadie se desarrolle, que el Estado Dominicano dé un contrato de 100 millones. Yo lo que quiero es que don Luis Abinader, don Leonel Fernández Reina, don Danilo Medina Sánchez, don Hipólito Mejía Domínguez estén claros que esos grupos no son amigos de nadie, que son amigos de su dinero. Y ese bienestar que persiguen por el país es por su dinero. Vamos a entrar en la primera pausa de pasado y presente, porque si no, me voy a comer todo el espacio que conlleva este programa en este canal de televisión, en el comentario, en el introito de pasado y presente. De la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero este es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural.
Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules y la famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y la famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una dedicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate la famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de la famosa, claro, y la famosa, lo más natural. Antes de continuar con el desarrollo de pasado y presente, yo quiero hacer algunas puntualizaciones y acotaciones que quizás en el introito de pasado y presente no quedaron claramente establecidas frente al país. Lo primero que Francisco Carvajal Hijo quiere dejar claro es que yo, todos los problemas y todas las confrontaciones que me busco con esos elementos de lo que eufemísticamente se denomina sociedad civil, es precisamente por mi anhelo y por mi interés por un mejor país. Yo nunca he sido beneficiario en ningún contrato de don Hipólito Mejía Domínguez, de ningún contrato de Danilo Medina Sánchez, de ningún contrato de don Leonel Fernández Reina ni de don Luis Abinader. Aquí, durante la administración pasada de don Danilo Medina Sánchez, teníamos un programa, o miles de programas en la opinión pública nacional, acabando con su gobierno y hablando en contra de las políticas públicas que él establecía ante el país, patrocinado por muchas instituciones gubernamentales, entre los cuales se destaca el programa de Mi Hermano de la Vida y antiguo consultor jurídico del Poder Ejecutivo durante la administración de don Hipólito Mejía Domínguez, como lo es el doctor Guido Orlando Gómez Mazara. Yo a nadie le critico eso, sin embargo, este espacio de televisión, que es Francisco Carvajal, por la sinceridad, por la espontaneidad, quizás por el cultivo de esas virtudes cívicas y morales que me enseñó mi padre, me iba buscando problemas sin necesidad, cuando eso le corresponde a los abogados. Si yo hablo aquí de los procesos judiciales que recientemente inicia el Ministerio Público, y el cual yo considero particularmente de mi humilde óptica como abogado y como procedimentalista, que muchas de esas actuaciones no están revestidas la suficiente de legalidad y seriedad que tiene que tener una lucha contra la corrupción en un país como el nuestro. Porque hacer esos allanamientos así afuera de hora, hacer fuera de cosas, pero eso yo se lo voy a dejar a los abogados que de lo mismo de la sociedad civil, grupo que han cobrado muchísimo dinero. Yo, por romántico, por soñador, por mantener viva la memoria y por la deuda que contraje con mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, porque un día le dijo a Freddy, yo aún después de muerto seguiré presente con mi descendencia. Yo, por tal de pendejo, he gastado un dineral en televisión, pero ya se logró rescatar la memoria de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez.
el cual constituye un fenómeno televisivo en la República Dominicana, en las redes sociales, como lo demuestra ese programa de don Freddy Rivera Goico con el personaje Mordovel y Francisco Carvajal Martínez, escenificando aspectos de la política vernácula dominicana. Ya yo cumplí. Yo no voy a venir aquí a hablar del debido proceso y de las actuaciones del Ministerio Público, ni de las personas que tienen esa doble moral, y de las personas que en un momento determinado han sido sindicadas por el rumor público como grandes conductos y como grandes beneficiarios del mismo narcotráfico, como el caso del general Rafael Guzmán Fermín, y que comience después a atacar a don Danilo Medina Sánchez, cuando él tiene en su mano un manto de sangre y de asesinato en la República Dominicana. Y quería aprovechar también para manifestar, aparte de mi admiración a don Luis Abinadel por su conducta vertical y rectilínea, mi admiración por su cerebro del tamaño de la catedral, que es don Leonel Fernández Reina, con el cual se puede conceptualizar. Es el político que obviamente en la sociedad usted puede conversar válidamente con él, traspasar de John Pablo Martin el destino dominicano a caer en la famosa respuesta que le dio el doctor Juan Isidro Jiménez Grullón. Es un hombre con el cual usted puede tratar muchos temas, pero yo le voy a decir y le voy a dar como consejo, desde mi humilde óptica y perspectiva, tenga mucho cuidado, don Leonel, con esas personas que le acompañan a usted, como Guzmán Fermín, que es un reconocido asesino y es un reconocido apoyador del narcotráfico. Oiga, aquí se olvida don Leonel Fernández Reina, que ese señor fue que le llevó a usted a Palacio Nacional a la altura del tiempo, y mire lo que devino de ahí sin usted conocer eso. Porque ¿quién en este país con una conciencia crítica depurada va a pensar que una figura de la trascendencia histórica de Leonel Fernández Reina va a apoyar el narcotráfico? A nadie se le ocurriría eso. Una figura, como decía yo a Radamés en mis conversaciones que sostuve con él esta semana, una figura histórica que ha sido uno de los grandes éxitos en la apertura y la democracia. ¿Quién se le pensaría, quién pensaría que tenga los dedos de frente que don Hipólito Mejía Domínguez va a apoyar el narcotráfico en República Dominicana? ¿Quién que tenga una idea de respeto y de capacidad va a pensar que don Luis Abinadel va a apoyar unas actividades ilícitas como el narcotráfico y el mismo don Danilo Medina Sánchez? Esos son problemas que se generan en la sociedad al margen de la conducción política de los destinos nacionales. Son males sociales que se arrastran como consecuencia de la pobreza en países con características similares al nuestro. Eso es al margen de los poderes fácticos y de los poderes públicos que se originan esas situaciones de hecho. Y venir en el discurso político, en el discurso que debe estar revestido única y exclusivamente sobre los temas nacionales, sobre los temas que realmente interesan a la supervivencia de este hábitat geográfico, como por ejemplo la densidad poblacional por kilómetro cuadrado que tenemos, el rápido crecimiento por la pobreza que se genera en el pueblo haitiano y la capacidad que ellos tienen para migrar a la República Dominicana sin que realmente las últimas administraciones de la República Dominicana, a la salida política de la conducción de los destinos nacionales del doctor Balaguer, todos han sido ineficientes en el manejo del tema migratorio haitiano. En eso tenemos que estar claros, no se me pueden ofender ningunos. Y actualmente se ha hecho un esfuerzo, pero los haitianos vienen entrando. Y como dice un destacado periodista dominicano
con un gran sentido común, que el haitiano que no está aquí en República Dominicana es porque no quiere cruzar y quedarse en Haití. Eso es una realidad, esos son los temas que deben ocupar la agenda nacional. Debemos también ocupar la agenda nacional del desarrollo y la planificación. He visto a don Leonel Fernández Reina, que es el único político que ha hecho un plan a macroescala, un plan de desarrollo social. Don Luis también está implementando eso. O sea, hemos visto, esos son los temas que deben de estar ocupando las redes sociales, esos son los temas que tienen que estar realmente en la agenda nacional. Nosotros debemos dar esa frivolidad política que hay farandulera en los medios de comunicación, que han copado todos los medios de comunicación en las redes sociales. Y vamos a entrar en los temas que tienen que ver realmente con la supervivencia de este hábitat geográfico que es la República Dominicana. Durante el transcurso de esta semana quiero manifestarle al país, me sentí muy apesadumbrado, me sentí muy conmovido con la muerte de César Prieto, un gran amigo del suscrito y quien cuando yo me titulé de licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña en el año 1988, él fue que me diagramó, me compuso mi tesis y yo era que se la dictaba en una oficina, una reconocida firma comercial de la República Dominicana, de la cual él es empleado, y yo y mi padre hemos seguido siendo los abogados como es la distinguida familia Prieto Noel Electromecánica, CRL en República Dominicana. Entonces, yo me siento realmente muy triste con la partida de don César Prieto y quiero manifestarle mi dolor, mi pesar a su familia. Fue un gran amigo mío, del cual, dicho sea de paso y que conste en acta de audiencia ante el país, no recibí ningún tipo de beneficio, ni fui funcionario, ni tuve contrato en ninguna de las direcciones generales que lo ocupó en las diversas instituciones del Estado, porque eso es lo que le molesta a la sociedad civil, esa autoridad moral que yo estoy investido. Puedo tener miles de defectos, pero trato de ser coherente y recto con mis posiciones ante el país. Vamos ahora a entrar en la segunda pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana, para luego mirar un video del patio de Medrano que rescató Daniel José Carvajal Curi de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez. Mi amor, de la famosa todo, y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco, de la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules y la famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Lo primero es lo primero.
Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de La Famosa, claro, y La Famosa, lo más natural. Hay una cosa, vengo antes que usted se vaya, porque esto es muy importante. El presidente de la República, que es un hombre serio, dice que no son las construcciones que tienen el peso alto, sino las importaciones. ¿Qué le parece eso? Un momentito, una intervención. El presidente de la República es un hombre muy serio y para nosotros quizás es el dominicano que más trabaja. Pero el asunto para dirigir los destinos de un país no es que el presidente sea serio, es los que rodean al presidente. Es el equipo, porque es que ya ese aspecto de gobernar bajo una situación caudillista no es. Por ejemplo, en un gobierno en que esté el PLD, indiscutiblemente que el profesor Bosch, estoy hablando bajo el régimen presidencialista, que será el último, ¿no? Ojalá gane el profesor Bosch o que gane el doctor Balaguer, pero que si el doctor Balaguer, si el doctor, estamos hablando ya de cuestiones firmes, ya. Vamos a dejar el populismo y la cherchita y mano limpia y asaltar el poder. No. Por suerte para esta república, y es, diríamos, como una especie de problema histórico, de avance histórico. En las nuevas elecciones o gana el profesor Bosch o gana el doctor Balaguer. Pero que si el doctor Balaguer no despierta y continúa rodeado de ciertas cabillas que tiene cerca, y se deja impresionar, creo que el profesor Bosch con su equipo, como dice un locutor de caballos, ¿y quién le gana al profesor? ¿Quién le gana? Es decir, que el doctor Balaguer es un gran candidato, pero tiene que depurar su fila, porque lo que más se parece a un PRDista es un reformista. Vamos a estar claros en eso. El doctor Balaguer tiene que buscar calidad ahora, ¿no? Si quiere ganarle a nuestro pariente Buenaventura Báez con un sexto periodo, tiene que buscarse trellecines, ¿eh? Tiene que buscarse gente que filden bajo el agua, que fumen y se hagan los dormidos, y que filden de espalda a la lluvia y hablen con la luna temprano. Porque de lo contrario, el PLD es el partido que va al poder. En síntesis, queremos decir con esto que el destino dominicano es halagüeño, y para contradecir a ese destacado compositor de ojos verdes, con hermosura de bigotes y cornetas, no somos Casandras, al contrario, ahora venimos con augurios favorables que nacen de la entraña misma del corazón del pueblo. El destino nuestro es favorable. ¿Cuál es el destino? 2B grande, o Bosch o Balaguer, o Balaguer o Bosch. ¿Y Peña y Jacobo? Lamentablemente llegaron tarde cuando la historia le tocó su turno, porque la historia, como dice Stefan Zweig, a veces es poeta, pero también es dramática. Ya el PRD, en el escenario de la historia movible de los años, lo hizo muy mal. Y no es verdad que el pueblo dominicano no tiene memoria. Tiene memoria porque los pueblos tienen memoria cuando sus minorías la tienen. El pueblo dominicano de ahora en adelante será feliz, no obstante los obstáculos que presenta. Porque en su último proceso electoral, que es el venidero, están las 2B, que quiere decir bienvenidos dominicanos. Doctor, pero hay una pregunta. ¿Por qué usted dice el último proceso electoral? Sencillamente porque es una cosa que está clara. Nosotros dijimos, así como dijo ahorita el destacado economista oriental Bengoa, que el profesor Bosch había predicho una serie de cosas que han sucedido, ¿no? Y que le mereció el título de Casandra y de acomplejado por minoría.
La única persona que dijo cuando el doctor Balaguer ganó, en un programa de televisión lo dijimos y lo reiteramos, y dijimos, este no es un triunfo del el PRCC o el Partido Reformista Social Cristiano o Tutti Frutti, como se llame, porque eso no es relevante. Sí dijimos que se abría la compuerta de la historia. Muy pocos entendieron eso, porque la historia tiene sus movimientos subterráneos que van acompasados con la aparente realidad. Es lo que decía Martí, lo que se ve y lo que no se ve. Lo que se ve son unas elecciones y que el doctor Balaguer llegó a su 5º periodo. Y lo que se sigue viendo es que el doctor Balaguer quisiera ganarle a Buenaventura Báez en un 6º periodo. Pero no se ve el movimiento de la historia que viene silente, ¿no? Esperando su turno, al paso. Y ya se habla de que cuando ese movimiento se produzca después de las últimas elecciones,